Sabemos que pues el proceso de concentración como tal simplemente es la eliminación parcial, ¿verdad?, del agua de cualquier alimento, en este caso pues de la leche, y el objetivo simplemente es de pronto disminuir la actividad del agua y con esto de cierta forma estamos controlando todas las reacciones enzimáticas, microbiológicas que se puedan dar en el alimento. Bueno, y como eso es, normalmente se hace a través de aplicación de calor, entonces también eliminamos bacterias, eliminamos algunas enzimas, dependiendo pues la intensidad de las temperaturas y los tiempos que estemos utilizando. Y con esto pues logramos otras ventajas como es reducir, por ejemplo, el almacenamiento, el transporte, aumentamos vida útil, etcétera. Entonces, sabemos que aquí, por ejemplo, en Córdoba, hay muchas empresas que hacen procesos de concentración de leche, pero para obtener leche en polvo. Pero igual, así como pues, es una etapa, o sea, dentro del proceso de obtención de leche en polvo, la primera parte es concentrar la leche y después secarla. Pero también podemos hacer ese proceso de leche concentrada para obtener un producto final que se puede hacer, pues puede ser como de dos tipos según la resolución, leche evaporada o leche condensada. Sí, que hay una diferencia que ahorita vamos a ver esta parte. Entonces es bastante interesante que ustedes puedan manejar esto. Bueno, aquí tenemos que recordar un poco lo que ustedes vieron en operaciones unitarias, no recuerdo si uno o dos, y también conservación de alimentos con respecto a la parte de evaporación y la parte de secado. Acá pues la voy a direccionar a la leche, pero hay conceptos que ustedes ya deben tener claro al respecto. Entonces, dentro de pues, la definición como tal, el concepto de qué es leche concentrada, nos basamos en la resolución 2310 del 86, la norma técnica colombiana 87 y 733 del 96 también. Bueno, la resolución es del 86 y esta es del 96. Entonces, leche concentrada simplemente se refiere al producto lácteo que se obtiene por, como les decía, una eliminación parcial del agua, ya sea por calor o por cualquier otro medio. Por ejemplo, puede utilizarse osmosis inversa, ¿verdad? Pero normalmente se utiliza altas temperaturas, o sea, concentración por calor, tratamiento térmico para disminuir el agua. La cantidad de agua es mucho más rentable, mucho más eficiente, entonces se utiliza ese procedimiento. Y debe tener una característica que cuando se quiera reconstituir, o sea, se le quiera como volver a las condiciones iniciales, se le agrega agua para esto, debe presentar las mismas características y composición de la leche que se utilizó como materia prima. Normalmente en algunos países en donde es escasa la leche, pues se transporta en estas condiciones, o si se va a hacer, por ejemplo, otro producto derivado y se quiere transportar, por decir algo, de aquí a, no sé, a Bogotá, por decir algo. Entonces se transporta como leche condensada o a veces entre las mismas empresas leche condensada y allá se reconstituye para hacer otros productos derivados de esta leche. Pero también hay la opción de que se pueda comercializar y llegar al consumidor final como leche condensada azucarada o leche evaporada. O sea, puede existir pues las dos formas. ¿Sí? Entonces, y precisamente cuando hablamos de leche concentrada, en estas resoluciones, en esta normatividad, nos dicen que hay de dos tipos, leche condensada azucarada y la leche evaporada. Entonces, la diferencia, como vamos a ver posteriormente, simplemente es que la leche condensada azucarada, pues es como una mezcla de leche y azúcar, en cambio la evaporada, pues no se le mezcla ese azúcar. Independiente de que sea condensada azucarada o que sea evaporada, nosotros aquí lo que tenemos que mantener es como la estabilidad térmica de esta leche, porque debido a la alta temperatura que se está aplicando y al proceso de concentración como tal, sabemos que pueden suceder pues, un proceso de precipitación de proteína, de naturalización, puede haber una desestabilización de las sales y por lo tanto, porque se pueden precipitar muchas sales y por lo tanto esto puede, de cierta forma, pues como afectar la estabilidad térmica del producto. Entonces, en ambos se tiene que tener muy en cuenta y es permitido la utilización, por ejemplo, de sales, de estabilizantes, de algunos aditivos que están normatizados, la concentración que se utiliza, el tipo que se utiliza, se pueden utilizar mezclas también. Por ejemplo, se puede utilizar fosfato disódico, se puede utilizar, por ejemplo, como conservante ácido sórbico. Y así, ahora vamos a ver pues en la resolución
todo lo que se permite, también, por ejemplo, bicarbonatos, con el objetivo simplemente de garantizar esta estabilidad térmica. Y también se hace siempre durante las etapas que se hacen antes de la concentración, un precalentamiento de la leche que vamos a profundizar, que también con ese, precisamente ese objetivo de mantener esta estabilidad térmica. Entonces, normalmente se evapora como un 70% del agua cuando es para obtener como tal el producto final de leche condensada azucarada o leche evaporada. Ahora, si es para seguir la etapa de secado, entonces ya el porcentaje de concentración de agua es menor, el que se evapora más o menos entre un 45 y un 50%. O sea, es diferente, pues se deja como menos concentrado. Bueno, aquí hay unos conceptos que es bueno pues aclararlos también. Ustedes saben que siempre nos basamos en la normatividad, en donde hablamos de leche condensada azucarada. Y como les decía anteriormente, simplemente la leche condensada, pero con una mezcla de leche y azúcares. Cuando ya hablamos de azucarada saborizada, entonces la misma leche condensada azucarada, pero también se le pueden adicionar saborizantes y colorantes naturales o artificiales que sean permitidos. Todo es bajo la normatividad. Y se puede utilizar mezcla de leche con sacarosa o puede ser azúcar semiblanco, como dice aquí, blanco, extra blanco o azúcar morena. Y ya la leche evaporada es el mismo proceso de una leche condensada, pero sin azúcar, o sea, simplemente es la deshidratación parcial de la leche, en donde a través de un proceso térmico se llega pues a la concentración y se debe asegurar con ella la esterilización comercial de esta leche. ¿Sí? Fíjense ustedes que cuando nosotros, por ejemplo, agregamos azúcar, sabemos que de cierta forma estamos también mejorando o aumentando la vida útil de la leche por la presión osmótica que ejerce este azúcar sobre las membranas o sobre las bacterias como tal. Entonces, además del proceso térmico que se le hace, de la concentración, de la disminución, por ejemplo, de la actividad de agua, también tiene ese efecto de esa presión osmótica para inhibir el desarrollo de estos microorganismos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Aquí está la resolución 2310, en donde, como pueden observar, hay una serie de aditivos que son permitidos, saborizantes, estabilizantes, colorantes, mezclas de ellos, y aquí están pues como las concentraciones máximas o mínimas que se pueden utilizar individualmente o ya mezclándolo. Y esto es permitido. Y si se va a utilizar cualquier otro aditivo que no se encuentra aquí contemplado, como siempre les digo, hay que pedir el permiso, cumplir todas las condiciones que ellos exigen y pedir el permiso pues ante las autoridades para que nos puedan pues dar esa autorización y no tener problemas posteriormente. Aquí, bueno, dependiendo del contenido de grasa que tenga la leche, podemos nosotros entonces, esto es con respecto a la leche condensada, azucarada. Podemos entonces obtener, por ejemplo, aquí en la resolución 23 hablan de leche condensada azucarada, 2310 hablan de leche condensada azucarada y leche condensada azucarada semidescremada, pero ya en la norma técnica colombiana hablan de entera, semidescremada y descremada. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, acá en este primer cuadro que tenemos, lo único que varía es la cantidad de grasa. Lo demás es exactamente igual. Sí, sólidos, lácteos, grasos y la humedad. Aunque hablan de un mínimo y un máximo. Pero lo único que varía es la cantidad de grasa. Ya aquí en la norma técnica, entonces ya se ponen un mínimo máximo, por ejemplo, entera mínimo 8, que es igual que el anterior, máximo, pues dependiendo de lo que el objetivo que querramos, del que a quién vaya dirigido, etcétera. Y la semidescremada también pone un mínimo y un máximo, pues el mínimo de 4 que corresponde igual a la 2310, máximo 4.5. Y hablan de la descremada, que mínimo pues tiene que ser por debajo de 1% de grasa masa a masa. Los sólidos lácteos no grasos iguales 20, ya varían los sólidos lácteos totales, porque ustedes saben que va a depender mucho del contenido de grasa. Fíjense que simplemente se suman las cantidades teniendo en cuenta la materia grasa, pues y dan los sólidos lácteos totales, las proteínas y ya pues los sólidos totales. Esa es como la clasificación que se tiene de la leche condensada azucarada según el contenido de grasa. Y ya la leche evaporada
Entonces también hablan de leche evaporada entera, leche evaporada parcialmente descremada y leche evaporada descremada y leche evaporada rica en grasa. Y aquí ponen los mínimos y máximos de sus cantidades de grasa, los sólidos de leche, los sólidos no grasos de leche, la cantidad de proteína, que es igual para todos, como mínimo también, y la cantidad de acidez pues, que debería tener. Entonces es pues como la clasificación según la grasa de la leche evaporada. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la concentración? Pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Simplemente lo primero es disminuir la actividad del agua, que con ello logramos, claro, si tiramos agua, disminuimos la actividad de agua y concentramos el producto. Sí, entonces esto puede llevarnos a que la reducción del volumen, del peso, mejor manejo, por ejemplo, en el transporte, mejor manejo para el almacenamiento, se ocupa menos espacio. Uno también puede a partir de ahí recuperar agua y otros solventes para utilizarlo en la misma industria. También puede ser para un proceso de cristalización, por ejemplo, de la lactosa, extraer lactosa de estos productos, conservar el producto, lo que hemos hablado, y puede hacer pues para hacer un proceso de concentrado para alimentar secadores en el caso pues de obtención de, por ejemplo, de leche en polvo. O sea, en realidad se utiliza grandemente en la industria como una materia prima o un proceso intermedio para obtener otro producto. O se utiliza directamente como ya producto final, principalmente para hacer recetas culinarias o de pronto para, por ejemplo, esa la lecherita que uno, leche condensada, leche de la lecherita que uno se comía, pues se toma directamente también para postres, etcétera. Aquí, ahora vamos a ver cada etapa, ¿verdad? Pero aquí simplemente les estoy mostrando como para que veamos la diferencia entre las etapas de la leche condensada y la leche, bueno, cuando hablo de leche condensada, ya saben ustedes que es leche condensada azucarada, pero entonces les voy a decir leche condensada y leche evaporada, que ya saben que es la que no tiene el contenido de azúcar. Entonces esa es la principal diferencia entre estas dos leches, ¿no es cierto? La adición de azúcar. Y sabemos que para poder adicionar azúcar, simplemente hay que hacer pues como un proceso de cristalización, en donde lo que normalmente se siembran son semillas de sacarosa, para que ella pues alrededor de ella se forme un núcleo bien definido de los cristales y no presente como esa parte de defecto, de arenosidad posteriormente. ¿Sí? Los tamaños de cristales pues son mucho más que sean pequeños, no pueden ser superiores normalmente a 25 micrómetros porque se siente, se percibe en el paladar, entonces eso es lo que queremos. Entonces empezamos. Tenemos la recepción, bueno, aquí se puede decir rápidamente porque después lo vamos a ver cada uno. La recepción de la leche, clarificación y estandarización, precalentamiento y estabilización, concentración. Hasta aquí el proceso es igual para ambas tipos de leche. Ya de aquí en adelante, después de la cristalización, sabemos que viene la adición de sembrar el núcleo, o sea, la sacarosa como tal, y hacer pues la cristalización forzada. Normalmente pues lo que se hace o lo que se pretende para que no exista posteriormente como alteraciones microbianas es que exista como este rango de cantidad de sacarosa en la leche, ¿verdad? Más o menos de un 61.5% a 62.5% de sacarosa por, o sea, como por cantidad de agua que hay, por la cantidad de porcentaje de agua que se tiene, por el agua que se tiene en la leche, ¿sí? Pues que queda después del proceso de concentración. Cuando esta concentración de sacarosa aumenta, por ejemplo, que ya llega al 64.5%, ya hay un peligro de que la cristalización se pueda percibir. Entonces siempre hay que mantener como esta relación. Más adelante vamos a ver una pequeña fórmula donde podemos sacar pues como ese porcentaje que no nos quede pues por encima de lo que puede ocasionar un defecto. Después viene la homogenización, el envasado. En muchas empresas únicamente lo dejan hasta el envasado, pero en otras hacen el proceso de esterilización. Depende pues lo que se quiera.
Esto es con respecto a la leche condensada azucarada. Ahora, con respecto a la leche evaporada, después de la concentración, viene un calentamiento UHT. Aquí dependiendo, si el calentamiento, acuérdense cuando veíamos UHT, que ustedes lo expusieron, que podía hacerse por uperización o infusión. Entonces, dependiendo si es por uperización o por infusión, la homogenización va después de este proceso de calentamiento o va antes. Acuérdense que iba después si se hacía por uperización, pero si era este calentamiento por infusión, pues la homogenización podía venir antes del calentamiento. Ya ustedes saben las razones, por qué se puede hacer, qué tiene que hacer y todo eso, que eso lo vimos anteriormente. Ya el proceso de refrigeración, almacenamiento interno, la parte de envasado, pues, y el proceso de esterilización. Esto es como en términos generales, pues las etapas que tienen que seguir, si es condensada o si es la parte, pues ya como tal de vaporización, ¿sí? Entonces, dependiendo si quiero pues obtener una leche concentrada o condensada para un proceso en polvo o simplemente como producto final de esto, entonces ya concentro hasta retirar un 70% del agua o hasta retirar un 41, 45 y un 50% del agua, dependiendo pues el objetivo por el cual estoy haciendo este proceso. Hasta ahí va todo claro, chicos. Sí, profesora. Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver pues cada una de las etapas que mencionamos anteriormente. La primera es la recepción de la leche. Aquí es supremamente importante trabajar con una leche de excelente calidad para evitar que existan bacterias esporuladas. Ustedes saben que es bastante riesgoso tener bacterias esporuladas porque el almacenamiento de la leche concentrada es largo, o sea, más o menos 9 meses mínimo, dependiendo de la forma como se empaque ese envase. Entonces, pero más o menos son 9 meses si es pues con la parte pues del enlatado normal, un enlatado pues normal más o menos dura 9 meses. Entonces, existe riesgo si tenemos bacterias esporuladas que pasen a su fase vegetativa y puedan entonces ocasionar intoxicación o de pronto deterioro del alimento. Entonces, es muy importante esta parte. Lo otro es por la acidez que tenga, o sea, no puede tener una acidez alta. Por eso se tiene que hacer todos los análisis de rutina, lo que ustedes ya conocen, para determinar si está en buenas condiciones y además siempre se le hace la prueba de alcohol y la prueba de ebullición, siempre se debe hacer. ¿En qué consiste la prueba de ebullición? Bueno, simplemente acá nosotros pues se toma como para aumentar más la temperatura, porque normalmente la prueba de ebullición, ¿cómo se hace? Se toma en un tubo de ensayo cierta cantidad de leche, 10 ml puede ser, se pone a ebullir y entonces se mira si se forman o no coágulos. Pero acá, como tiene que ser como más riguroso este proceso de selección de la leche por el tratamiento al cual va a ser sometido, se puede utilizar aceite mineral, en donde la ebullición del aceite mineral es más o menos de 140 grados centígrados. Entonces se pone a ebullir el aceite mineral y se coloca el tubo sumergido pues de la leche y se observa como cada 3 minutos su estabilidad, si se forman coágulos o no, hasta más o menos 15 o media hora, depende pues, pero más o menos 15, media hora. Y nosotros podemos con esta prueba de ebullición mirar, por ejemplo, si lo que nosotros los estabilizantes que le vamos a adicionar posteriormente, por ejemplo, el cloruro de calcio, el fosfato de sodio, en fin, que lo vayamos a utilizar, podemos adicionárselo en la proporción equivalente, dependiendo pues del volumen de leche, para ver cómo actúa o si tenemos que hacer mezclas para que tenga mayor resistencia esa estabilidad térmica. Entonces podemos hacer esta prueba de ebullición utilizando enseguida los estabilizantes que se utilizan posteriormente para tener como mayor seguridad con respecto pues a la estabilidad de las proteínas. Y podemos utilizar, por ejemplo, como siempre se debe hacer un testigo en donde no se le agregue ningún estabilizante y
otro pues que es la muestra ya agregándole estabilizante y mirar cómo es el comportamiento, a ver si hay que utilizar diferentes estabilizantes o si simplemente esa leche no se puede utilizar para hacer concentraciones o leche en polvo, porque bueno, aquí estos son los mismos análisis para leche en polvo también. Acuérdense que es como el seguimiento. Entonces es supremamente importante esto. Bueno, dentro de las bacterias pobladas sabemos que la más así, pues como la más que se encuentra en la leche es el Clostridium botulinum, ¿verdad? Es como el más encontrado, el que más peligro tiene también. Después del proceso de resección, cuando ya hemos verificado que todo está ok, que no hay ningún problema con respecto a la estabilidad, etcétera, entonces hacemos el proceso de clarificación. Muchas veces en este proceso de clarificación o filtración hacen un proceso de baltofugación, que es también centrífugas, pero para eliminar más que todo como las esporas de las bacterias. ¿Sí? Y se hace el proceso de estandarización. Ustedes saben que es descremado, entonces se va a hacer leche entera o semi descremada o descremada. Se hace entonces este proceso de estandarización con respecto al porcentaje de grasa que vayamos a utilizar para obtener el producto pues, que vamos a procesar con respecto al porcentaje de grasa. Después que ya esté estandarizado, clarificado con todas las pruebas, sigue la etapa de precalentamiento. Esta etapa es importante porque sabemos que aquí estamos haciendo, bueno, la aplicación es de 85 a 100 grados centígrados por 10 a 20 minutos, entonces estamos haciendo como el proceso de pasteurización, ¿verdad? Estamos destruyendo bacterias, inactivando también algunas enzimas, principalmente las enzimas como naturales de la leche. Y también esto influye mucho en la estabilidad de la leche como tal. Estamos como mejorando esa estabilidad térmica de las proteínas. Entonces es importante pues realizar este proceso. Antes bueno, aquí antes pues de todo esto se agregan antes de pasar al precalentamiento, se agregan pues los estabilizantes que están permitidos que vimos anteriormente. Y después de esto ya entonces se da el proceso de concentración, evaporación. Normalmente pues ya sabemos que la temperatura de ebullición de la leche normalmente es como de 101 a 102, más o menos en promedio 101,5. Pero si nosotros llevamos estas temperaturas a presión atmosférica a una temperatura de 101, 102 grados centígrados de la leche, tenemos el riesgo precisamente de deteriorar, de naturalización de proteína, de cambio de color, de reacciones que se puedan dar. Y entonces la idea de un proceso de concentración utilizando evaporación es justo utilizar presiones absolutas o presiones de vacío, que es lo mismo, ¿no es cierto?, en donde podamos nosotros manipular el vacío y con esto lograr la separación del agua, la evaporación del agua a temperaturas menores que la temperatura que se utiliza a presiones atmosféricas. Y a medida, ustedes saben que se utilizan evaporación pues de varios efectos, de películas descendentes, de varios efectos, a medida que va aumentando el efecto, entonces se va concentrando más el producto y por lo tanto se tiene que manejar más vacío porque las temperaturas deben ser menores porque el producto está más concentrado. Entonces, eso es lo que queremos acá. Se maneja entonces más o menos un rango de temperatura entre 45 y 70 grados centígrados a presión de vacío. Sabemos que a medida que va también concentrándose, va aumentando la viscosidad, la densidad más o menos entre 60 y 100 centipoid. Y cuando, como les decía ahorita, cuando vamos a obtener leche concentrada o leche evaporada, más o menos se está retirando un 70% del agua de la leche inicial, pero cuando es para hacer el proceso de obtención de polvo, leche en polvo, más o menos entre un 45 a un 50% es lo que se está retirando en la parte pues, del agua como tal. La concentración, acuérdense, esto es simplemente para que recordemos, pero ustedes pues ya manejan esto, como voy a
a profundizar en esto. Simplemente, normalmente los evaporadores que se utilizan son de película descendente, en donde hay pues como una garantía que estamos exponiendo el producto a una mayor área superficial y por lo tanto con ellos sabemos que tenemos altos coeficientes de transferencia de calor. Sabemos que la retención que se da, como los tubos son cortos, se da una retención baja, o sea, es rápido el proceso y se utiliza mucho pues, para estos productos que son muy termosensibles, como es el caso pues, de la leche. Aquí simplemente acordemos que aquí pues el producto pasa a través de un distribuidor del producto, una cabeza pues que distribuye el producto equitativamente, por decirlo así, a través de la calandria, que es este tubo, pues, este conjunto de tubos que ustedes ven acá, en donde por la parte interna hace el producto y la parte externa simplemente el vapor vivo, que es el que hace el efecto pues de retirar o de devolver pues el agua que vamos a retirar en vaos vivos, o sea, vaos, o sea, ya pues evaporación de esa agua, en donde simplemente al final de la calandria, o sea, en la calandria parte baja, existe un canal que comunica con el separador de vapor y acá tenemos pues ese concentrado y obtenemos los vaos, separamos este vao que va enseguida a conectarse con el otro efecto y así sucesivamente. O sea, vamos utilizando, y por eso este es uno de los evaporadores que tiene mayor eficiencia, porque vamos utilizando como el producto generado, el vapor vivo generado de acá, el vapor que tiene alta temperatura, para calentar el próximo efecto. La E simplemente el condensado que se va sacando, pues que se va por el cambio de temperatura, se va sacando y entonces vamos a tener que separar pues los vasos del condensado como tal. Y ahí vamos, pasa al otro efecto y va concentrando. Acá simplemente para que se acuerden pues que por dentro del tubo de la calandria, de los tubos que van dentro de la calandria, se va formando una capa muy fina de leche, ¿verdad? En donde está como en contacto indirecto que tiene pues el tubo, pero se genera pues por el contacto del vapor vivo, el vapor que va, se va retirando, se van formando los condensados, los vaos y la leche pues concentrada. Entonces simplemente eso era pues como para que recordemos un poco el funcionamiento de esto. Bueno, eso tiene que los precondensadores, tiene otras, las bombas, tiene los tubos, bueno, tiene otra serie de accesorios que son necesarios para poder hacer todo, para que se dé todo este efecto. Pero lo más importante es como en términos generales esto, y ustedes ya recuerdan, por favor, cómo es el funcionamiento de estos evaporadores de películas descendentes, que bastante que lo vieron pues anteriormente en los procesos, en las operaciones, etcétera. Después del proceso de evaporación, de concentración como tal de los diferentes efectos, ya sea de triple efecto o de 4 efectos, entonces viene el proceso de homogenización, que aquí les decía que dependiendo pues de si es evaporado, si es concentrado, si se utiliza vaporización o no, va a ser esta etapa. Normalmente en la homogenización, pues sabemos que lo que queremos es reducir el tamaño de los glóbulos grasos, eso ya lo tenemos bastante claro. Con esto pues aumentamos como de pronto un poco la viscosidad más de lo que ya está concentrada por la interacción que se da entre las proteínas que también tienen un pequeño proceso pues como de reestructuración, el agua pues y los glóbulos grasos. Y también sabemos que podemos afectar un poco también la estabilidad frente al calor, pues precisamente por esa misma cambio o reestructuración que se puede dar mínimamente en las proteínas como tal, principalmente en las caseínas. Nuevamente se utiliza pues la temperatura de 40 a 50, se utilizan de 70 a 100 bar, es lo que pues se tiene estipulado para esto. Ya se da el envasado, dependiendo pues que es donde se vaya a envasar, se da el envasado. Y por último, si se va a esterilizar, se da la esterilización, principalmente cuando son enlatados. Se puede utilizar cualquiera de estos parámetros que ustedes encuentran aquí, de relaciones temperatura-tiempo. Entre más aumenta la temperatura, sabemos que disminuye el tiempo, entonces se puede utilizar cualquiera de estos.
Sabemos que con la esterilización como tal, estamos destruyendo casi que el 100% de las bacterias, tanto patógenas como, como alterantes, aunque en el proceso que hicimos anteriormente del precalentamiento también eliminamos en ese momento todas las bacterias patógenas en la etapa pues, de precalentamiento, que es de 85 por 100 grados centígrados, no, perdón, 85, de 85 a 100 grados centígrados por de 10 a 20 minutos. Acá pues simplemente estamos haciendo como esa esterilización total, incluyendo el envase como tal, para poder garantizar esa esterilización comercial y que dure más tiempo sin necesidad pues de refrigeración. Bueno, ayudado cuando es la leche condensada con azúcar, pues por el efecto también que hace el azúcar, ¿no es cierto? Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué efecto tiene ese calor en la leche concentrada? Bueno, sabemos que puede provocar caramelización de los azúcares, también se puede haber una reducción de Maillard y por eso normalmente cambia un poco el color. Si lo comparamos con el color de la leche como materia prima, siempre está un poquito más oscuro, pero es por la reacción de que se está dando entre los azúcares y entre pues, los azúcares y las proteínas. También acá hay inactivación de las enzimas fosfatasa y proteasas, de ambas se inactivan. Hay una disminución de la estabilidad frente al calor y por eso estamos tratando de evitar que se dé como ese efecto en las proteínas, agregándole pues los estabilizantes, utilizando el precalentamiento. Hay un descenso de pH. Normalmente, por ejemplo, si uno extrae, por ejemplo, el 50% del agua de la leche, más o menos, pues investigaciones han dicho que el pH puede disminuir hasta 0.3 unidades y si se aumenta esta extracción, por ejemplo, la tercera parte del agua, puede inclusive disminuir hasta 0.5 unidades el pH. Entonces siempre hay un descenso del pH porque también se da como una reacción de algunos aminoácidos, principalmente de la lisina, y eso, acuérdense que cuando hablábamos de las proteínas, decíamos que en su secuencia de aminoácidos la mayoría son ácidos, ¿verdad? Y que eso da parte de la acidez natural que tiene la leche. Pero de pronto haber reacciones entre ellas, entonces disminuye esa parte de acidez de los aminoácidos. Entonces acá se afecta principalmente por la lisina y por lo tanto se va disminuyendo esa parte del pH. Bueno, también puede haber eh, mm, una hidrólisis parcial de la caseína eh, y disminuye pues como al haber la hidrólisis parcial, lo que pasa es que está afectando los enlaces de los ésteres fosfatos de caseína y por lo tanto se da esa disminución, esa hidrólisis como tal y también se da de los lípidos. Entonces, por eso es que tenemos que tener pendiente mucho todo el proceso pues, de estabilización, de las sales que estamos agregando, etcétera. Y se produce casi que a veces entre un 80 y un 100% de desnaturalización de las proteínas séricas. También se da, por ejemplo, aumento del punto de ebullición por la concentración que se presenta, de la densidad. Entonces se modifica un poco todo esto, lo de la viscosidad, de algunas propiedades, propiedades pues, térmicas por la concentración a la cual se está sometiendo. Bueno, ¿qué más les digo de aquí? Carameliza, bueno, eso es como en términos generales lo que se puede estar presentando con respecto al efecto que tiene el calor y el proceso pues, de retirar gran parte del agua. Acá simplemente, bueno, este es el mismo proceso que vimos anteriormente, simplemente esto es la leche condensada azucarada, pero aquí lo que quiero resaltar es este coeficiente de azúcar, concentración de agua que dijimos que tenía que estar más o menos entre estos porcentajes, 71.5 y 62.5, para que se dé una buena cristalización y no afecte, ¿verdad? Entonces, tenemos que manejar como ese consciente en donde tiene que estar entre 60 y 64 y simplemente esto lo sacamos teniendo en cuenta el contenido de sacarosa en la leche concentrada
sobre el contenido de sacarosa en la leche concentrada más el contenido de agua en la leche concentrada multiplicado por 100. Así obtenemos cuál es ese coeficiente y ya sabemos si se encuentra o no dentro de los parámetros establecidos para que se dé o no una buena cristalización, ¿ya? Entonces lo podemos hacer pues de esa forma, sacando pues, utilizando pues como esta relación para poderlo obtener. Bueno, aquí es lo mismo, la estandarización de la grasa, de los sólidos lácteos, el tratamiento térmico que se le da para la establección de las proteínas, la adición, el proceso de evaporación y enfriamiento, cristalización, este viene siendo pues ya el enlatado como tal y el almacenamiento, pues es lo mismo que vimos ahorita. Acá les estoy mostrando como la composición química que puede tener, bueno, esto se tenía que mostrar al final, pero bueno, ya apareció aquí, no sé, yo lo había dejado para el final, pero no sé por qué apareció aquí. Pero bueno, esta es como la composición química que debe tener ya la parte de la leche cuando es fresca, como hacer una comparación de leche fresca, leche entera, leche concentrada, descremada, evaporada, azucarada y leche en polvo entera y descremada. Entonces, fíjense ustedes, lo que más se modifica es el contenido de agua, ¿sí? Como tal, sabiendo que la leche en polvo tiene menor contenido de agua. Los sólidos también, porque a medida que vamos retirando agua, en porcentaje va aumentando los sólidos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la leche en polvo tiene 96, 95, en cambio en una leche fresca 12,5. La grasa pues ya va a depender de cómo lo hemos estandarizado, si es entera, si es descremada, etcétera. Pero en comparación, por ejemplo, leche en polvo entera con leche en polvo fresca, pues como acá está en polvo más concentrada, pues aumenta como tal. Pero esto a nosotros hacer un proceso de reconstrucción y hidratación nuevamente debería de quedar pues exactamente igual como se encuentra en la leche fresca. Las proteínas también van, pues a medida que se va concentrando, va aumentando en porcentaje el resto de componentes, ¿sí? La leche en polvo, pues la sacarosa en realidad no debe tener porque la única que debe tener la leche concentrada azucarada, los demás tienen lactosa, más no sacarosa. Entonces, eso es como en términos generales, pues como las comparaciones en porcentaje de los compuestos químicos de estos productos, pues que se concentran y que se vuelven en polvo. Y aquí, simplemente esto aquí es para resaltar en el proceso como tal, bueno, tenemos la evaporación después que se hace todo lo que vimos anteriormente pues en las etapas que vimos anteriormente. Está el proceso de homogenización, aquí ya ustedes saben que va antes o después dependiendo. Está el proceso, este es para hacer el proceso de cristalización. Entonces, simplemente enfriamos, acuérdense que el proceso de cristalización se hace, primero se concentra, ¿verdad? Y después se enfría para poder saturar. Ustedes saben que la temperatura de saturación es inversamente proporcional a la concentración. O sea, entre más temperatura tenga la leche, mayor temperatura, la solubilidad de la sacarosa va a ser mayor. Se va enfriando, entonces se va concentrando, se va saturando y entonces empieza a formar los cristales. Entonces se tiene que llevar a la temperatura de refrigeración de 20 a 30 más o menos. Ya para la cristalización como tal, más o menos se utilizan 24 grados centígrados de 15 a 25 minutos. Y acá ya pues, dependiendo del proceso que se vaya a seguir, entonces se hace ya el tratamiento UHT. Acá está el homogenizador, porque dependiendo de si es pulverización o si es infusión, entonces se tiene que homogenizar antes o se tiene que homogenizar antes o después. Y ya se da el proceso como tal de empacado aséptico. O simplemente, si se va a hacer el proceso pues, de esterilización como tal, entonces se envasa y se esteriliza y ya se almacena. Los tamaños de los cristales les había dicho que más o menos entre 18 a 30 micras, ¿verdad? Para que sea harinoso, para que no se sienta, pero ya si es mayor de esto, pues puede sentirse la arenosidad. Entonces hay que tener en cuenta pues esa parte cuando es leche condensada azucarada.
Acuérdense pues que la lactosa pues normalmente se sobresatura dependiendo de la temperatura, si ustedes pues lo saben de los procesos de cristalización y normalmente lo que se agrega pues para hacer una cristalización forzada, más o menos se agregan 125 gramos de lactosa por 500 kilogramos de la leche líquida como tal, para uno poder lograr hacer pues como esos cristales, esas semillas puras de sacarosa, para que alrededor de ellos se formen pues los cristales de buena forma, pequeñitos, etcétera. Bueno, bueno, esto es como lo mismo que les mostré la vez pasada, la anterior. Bueno, aquí simplemente la parte pues de las bacterias esporuladas. Sabemos pues más o menos que la leche condensada azucarada tiene más o menos de 0,90 a 0,85 en actividad de agua. Por lo tanto, puede ser un medio agradable y conveniente para algunos microorganismos que son osmotolerantes, como es, por ejemplo, los mohos, especialmente las perdichos y el penicillo, que pueden sobrevivir. Bueno, y la toruloxis, que puede sobrevivir a esas actividades de agua, 0,90, 0,85. Entonces, hay que tener pues mucha precaución con esto. Que no se formen pues como en la superficie de esta leche, que se van formando como unos botones, un crecimiento de estos hongos que puede pues dañar el proceso posteriormente en la parte pues ya de almacenamiento. Y dentro de las homotolerantes, sabemos que tenemos la que les dije ahorita, la toruloxis. Entonces también hay que tener mucho cuidado, principalmente en los procesos, en el ambiente que se maneja, en los procesos de empacado. Por eso muchas empresas prefieren al final del proceso hacer un proceso de esterilización ya envasado, enlatado el producto para prevenir esto. Bueno, vamos a hacer un receso. ¿Qué pregunta tienen, chicos?